Aquí, aquí, Román. La pantalla de esta tablet tiembla al encenderse. La imagen apenas se estabiliza. Sé que mi rostro es un desastre. Este corte sobre la ceja no para de sangrar, y supongo que me veo tan acabado como me siento. Estoy grabando esto desde, no sé, el vestuario del diablo, supongo. Si alguien alguna vez encuentra esto, si es que queda alguien para encontrarla. Primero, gracias por mirar. Segundo, quiero dejarles una pregunta. Algo para que piensen si tienen un segundo de paz. ¿Cuál es el objeto más inútil de su casa que ahora se convertiría en su mejor arma para sobrevivir? Piensen en ello. En serio, lo que sea que estén imaginando, probablemente no sea tan extraño como el lugar donde estoy atrapado ahora mismo. Déjenme su idea, si pueden. Me hará sentir que no estoy gritando al vacío. El metal de la jaula vibra bajo mis dedos, un temblor constante y rítmico. Es el sonido de ellos, arañando, empujando. Hay un silencio pesado aquí dentro, entre nosotros 6. Nadie respira demasiado fuerte. El doctor, a mi izquierda, intenta esconder su brazo detrás de la espalda, pero la mancha oscura en la manga de su camisa blanca es imposible de ignorar. Pops, mi entrenador, no le quita los ojos de encima. Su mirada es dura como el granito. Luego, esos ojos se clavan en mí. No dice nada, no necesita hacerlo. La pregunta está ahí, en el aire denso y viciado. Y todos están esperando mi respuesta. Mi decisión. Debe ser difícil entender cómo terminamos así, con la vida de un hombre colgando de mi silencio. Para ser sincero, yo mismo apenas lo proceso. Todo se fue al infierno hace, quizás 12 horas. El tiempo se ha vuelto un chicle estirado, pegajoso y sin sentido. Parece que fue hace una vida cuando el único dolor que me preocupaba era el de los golpes de O'Connell, mi oponente. El mundo era simple entonces. Había un ganador y un perdedor. Y al final, ambos nos iríamos a casa. Qué ingenuos éramos. Para que entiendan el ahora, tengo que volver al entonces, al principio del fin. La noche olía a sudor, a linimento y a esa electricidad que solo se siente antes de una gran pelea. Era la noche del título. Años de levantarme antes del amanecer, de correr hasta que mis pulmones quemaban como el fuego, de saltar la cuerda en un gimnasio que apestaba a sueños rotos y a desinfectante barato. Todo se reducía a esos 5 asaltos. Mi cuerpo era una máquina afinada, cada músculo tenso y listo. Mis nudillos, envueltos en gasa y cinta, se sentían como 2 rocas. Estaba en mi punto máximo, listo para reclamar lo que era mío, sin saber que el mundo entero estaba a punto de romperse. Mientras esperaba en el vestuario, escuchaba el rugido sordo de la multitud a través de las paredes de hormigón. Era un sonido familiar, un latido que alimentaba mi adrenalina. Pops me daba las últimas instrucciones. Sus palabras eran un murmullo tranquilo y concentrado en medio del ruido. Mantén la distancia, usa tu jab, no te dejes llevar a su juego en el suelo. Asentía, pero mi mente ya estaba en el octágono, visualizando cada movimiento, cada golpe. Afuera, en la ciudad, las primeras sirenas comenzaban a llorar. Un sonido lejano que descartamos como el ruido habitual de una noche de sábado. Un terrible error de cálculo. La caminata hacia la jaula fue un borrón de luces brillantes y rostros anónimos gritando mi nombre. La música resonaba en mi pecho, una base pesada que marcaba el paso hacia mi destino. No sentía miedo, solo una calma fría y absoluta. Este era mi mundo, la lona bajo mis pies descalzos, el olor metálico de la reja, el árbitro dándome las últimas instrucciones. Vi a O'Connell al otro lado, la misma mirada de acero que yo tenía. Ambos éramos depredadores en el mismo coto de caza, y la arena era nuestro coliseo personal. La campana sonó, y el universo se encogió al tamaño de ese círculo de combate. El primer asalto fue una partida de ajedrez violenta. Intercambiamos golpes, estudiándonos. El impacto de sus guantes contra mis brazos, el ardor seco en mi nariz cuando uno de sus jabs se coló. Sentía el sudor empezar a perlar mi frente, mezclándose con la vaselina que me habían puesto en la cara. El público era una bestia de 1000 cabezas, rugiendo con cada golpe conectado, con cada esquiva.
Su aliento colectivo era como una ola de calor que nos envolvía. Yo estaba en mi elemento, moviéndome, sintiendo el ritmo, buscando una apertura, completamente ajeno a la marea de horror que ya se estaba filtrando en la ciudad. En el segundo asalto, encontré mi ritmo. Mis combinaciones empezaron a entrar. Un gancho de izquierda hizo que su cabeza girara, y el rugido de la gente se intensificó. La sangre brotó de su labio, un sabor metálico que conocía bien por experiencia propia. Estaba empezando a desarmarlo, pieza por pieza. Pops gritaba desde mi esquina, su voz un ancla en la tormenta de ruido. Así, Román, así. Sigue presionando. La fatiga comenzaba a asentarse en mis hombros. Un dolor familiar y bienvenido. Era el dolor del trabajo duro, de la dominación. El cinturón estaba casi a mi alcance. Podía saborearlo. Fue a mitad del tercer asalto cuando todo cambió. Tenía a O'Connell contra la reja, descargando una lluvia de golpes. Él se tambaleaba, sus ojos vidriosos. El final estaba cerca, pero entonces el sonido de la multitud se fracturó. El rugido unísono se rompió en miles de gritos individuales. Eran agudos, punzantes. No eran gritos de euforia. Eran chillidos de puro pánico, de algo visceral y equivocado. El cambio fue tan abrupto, tan antinatural, que tanto O'Connell como yo nos detuvimos por una fracción de segundo, la confusión rompiendo nuestra concentración de combate. Las luces principales de la arena parpadearon violentamente, una, dos veces, y luego se apagaron por completo. Nos sumimos en una oscuridad casi total, rota solo por el brillo rojo y siniestro de las luces de emergencia. El caos se desató. El sonido ya no era solo de gritos, sino de cosas rompiéndose, de cuerpos cayendo, de una estampida humana en las gradas. La gente no corría hacia las salidas, corrían en todas direcciones, tropezando, cayendo unos sobre otros. Y algunos de los que caían se levantaban de una forma extraña, con movimientos torpes y antinaturales. Mi primer instinto fue buscar a Pops. Lo vi al pie del octágono, su rostro una máscara de incredulidad y urgencia. Él no miraba a las gradas, miraba hacia los túneles de acceso. De allí emergía gente, pero no estaban huyendo. Caminaban con una determinación extraña, ignorando a los que gritaban a su alrededor. Se movían hacia el ruido, hacia el pánico. Vi a un hombre con traje de seguridad ser derribado por 3 de ellos. No lo golpearon, lo mordieron. Se agacharon sobre él como una manada de lobos. El aire se llenó de un olor nuevo, el hedor caliente y cobrizo de la sangre derramada a gran escala. «Román, a la jaula, mételos dentro, ahora». La voz de Pops cortó mi parálisis. Se refería a nuestro equipo, mis 2 ayudantes de esquina, Javi y Marco, y también a la Ring Girl, una chica llamada Sofía que estaba petrificada cerca de la entrada. La adrenalina de la pelea fue reemplazada por un tipo diferente de urgencia, una más primitiva y helada. O'Connell, mi oponente, estaba igual de perdido que yo, mirando el apocalipsis desplegarse. Por un instante, dejamos de ser enemigos. Éramos solo 2 hombres atrapados en el mismo infierno repentino. Javi y Marco reaccionaron rápido, empujando a Sofía hacia la puerta del octágono. Un médico de la comisión atlética, que había estado revisando a un luchador preliminar, se unió a nuestro pequeño y aterrorizado grupo. Nos metimos todos dentro de la estructura de acero. La puerta de la jaula, diseñada para mantener a 2 hombres dentro, se convirtió en nuestra única salvación. La cerré de golpe. El sonido metálico y pesado resonó con una finalidad aterradora. Estábamos encerrados. Estábamos a salvo, por ahora. Pero también estábamos en una jaula, rodeados por una carnicería creciente. Desde nuestra nueva fortaleza, la visión era dantesca. Las luces rojas de emergencia pintaban la escena con un barniz de pesadilla. La gente corría, gritaba y era derribada por esas cosas. Se movían con una velocidad espasmódica. Sus cuerpos se retorcían en ángulos imposibles. No había lógica en sus ataques, solo un hambre voraz. Los sonidos eran lo peor. El crujido de huesos, los gritos ahogados que terminaban abruptamente, y un nuevo ruido,
un gemido gutural y colectivo que emanaba de las gargantas de los atacantes. Era el sonido de un motor infernal arrancando. «¡Los bancos! ¡Usen los bancos para atrancar la puerta!», gritó Pops ya en modo supervivencia. Javi y yo arrastramos los pesados taburetes de acero de las esquinas y los acuñamos contra la pequeña puerta de la reja. Mis músculos, ya fatigados por la pelea, ardían con el esfuerzo. Cada gramo de fuerza que me quedaba estaba siendo utilizado no para ganar un cinturón, sino para comprar unos minutos más de vida. El sudor que corría por mi rostro ahora era frío, helado. No era el sudor del esfuerzo físico, era el sudor del pavor más absoluto. Los primeros infectados llegaron a la jaula. Eran personas que había visto en primera fila. Un hombre con una camiseta mía, ahora con la mandíbula dislocada y los ojos completamente blancos. Una mujer que me había pedido un autógrafo antes, ahora con la cara desgarrada. No nos veían como personas. Sus ojos lechosos estaban fijos en nosotros, pero era una mirada sin inteligencia, como la de un insecto hacia la luz. Empezaron a golpear la reja, un sonido sordo y repetitivo. Luego empezaron a meter los dedos y los brazos por los eslabones de la cadena. Mi entrenamiento se activó por puro instinto, pero de una forma perversa. Cuando un brazo se coló por la reja, mi cuerpo reaccionó. No pensé en una sumisión o en una luxación controlada. Agarré la muñeca, la torcí con toda mi fuerza y sentí el chasquido seco y nauseabundo del hueso rompiéndose. El infectado no gritó, ni siquiera pareció notarlo. Simplemente siguió empujando, su brazo roto colgando en un ángulo grotesco. El horror de ese momento me congeló el alma. No estaba luchando contra un oponente, estaba luchando contra una plaga insensible al dolor. Las horas siguientes fueron un borrón de violencia desesperada. Nos turnábamos para mantener a raya a los que se agolpaban contra la reja. Usamos los cubos de hielo, las botellas de agua, cualquier cosa que pudiéramos alcanzar para golpear los dedos que se aferraban al metal. Mi resistencia, forjada en asaltos de 5 minutos, se convirtió en nuestro mayor activo. Podía seguir empujando, golpeando y forcejeando mucho después de que los demás estuvieran al borde del colapso, con los brazos temblando y la respiración entrecortada. El cansancio era un océano que amenazaba con ahogarme, pero seguía nadando. Y entonces lo vimos. A O'Connell. No había logrado salir de la arena. Lo vimos luchar, usar las mismas técnicas que había intentado usar contra mí para defenderse. Derribó a 2, a 3, con una ferocidad impresionante. Por un momento, una chispa de esperanza se encendió en mí. Quizás él también lo lograría, pero eran demasiados. Lo rodearon como una marea. Lo vi caer bajo una pila de cuerpos que se retorcían. Vimos cómo lo desgarraban. Aparté la mirada. Mi estómago se revolvió con violencia. El hombre con el que había compartido el honor del combate estaba siendo devorado a metros de mí. La peor parte, sin embargo, no fue verlo caer, fue verlo levantarse. La pila de cuerpos se dispersó, buscando nuevas presas, y él quedó allí, en el suelo. Se movió, se puso de rodillas y luego se irguió. Su camiseta de lucha estaba hecha jirones, su cuerpo cubierto de mordiscos. Pero fueron sus ojos los que me helaron la sangre. Estaban vacíos, perdidos. Se giró lentamente, y sus pupilas lechosas se fijaron en nuestra jaula. Se unió a la horda, su propio cuerpo ahora un arma contra nosotros, golpeando la reja que minutos antes había sido el límite de nuestro mundo compartido. El shock de ver a O'Connell transformado nos dejó mudos. Era una confirmación demasiado personal, demasiado cercana. Esto no era algo que pasaba en las noticias, en una ciudad lejana. Estaba aquí, llevaba nuestros rostros, vestía nuestra ropa. La criatura que golpeaba la reja tenía el físico de un atleta de élite, pero se movía con la mente de una bestia hambrienta. El campeón al que me enfrentaba se había convertido en un monstruo sin nombre. Uno más en la multitud de garras y dientes que nos asediaban sin descanso. Fue durante un momento de particular caos cuando sucedió. Uno de ellos, más pequeño y rápido, logró meter casi todo el brazo por un hueco más ancho cerca de la puerta. Arañó el aire frenéticamente. El doctor,
El doctor Arnaldo estaba cerca, intentando ayudar a Marco a reforzar un punto débil. El brazo se agitó y sus uñas, sucias y rotas, rasgaron la manga y el brazo del doctor. Fue un instante. Un grito ahogado de Arnaldo, un empujón violento de Marco para alejar a la criatura. Y luego, silencio. El brazo se retiró, y la amenaza inmediata pasó. Estoy bien, dijo el doctor rápidamente, con la voz un poco temblorosa. Se subió la manga para inspeccionar el daño. Eran 4 arañazos paralelos, no muy profundos, pero que ya estaban sangrando. Es solo un rasguño, no es una mordedura, es solo un rasguño, repitió, más para convencerse a sí mismo que a nosotros. Sacó un pequeño kit de primeros auxilios de su maletín y empezó a limpiarse la herida con un algodón empapado en alcohol, sus manos temblando ligeramente. Todos lo observamos en silencio, un nuevo tipo de miedo instalándose entre nosotros. Nadie dijo nada, pero todos sabíamos lo que significaba. Habíamos visto lo que pasaba. Habíamos visto a gente con heridas mucho menores caer y levantarse diferente. La ignorancia, la esperanza de que quizás no pase nada, se evaporó en el aire viciado de la jaula. Sofía, la Ring Girl, se alejó un par de pasos de él. Un movimiento sutil pero inconfundible. Javi y Marco intercambiaron una mirada rápida y cargada de pánico. El espacio dentro del octágono, que ya era pequeño, de repente se sintió claustrofóbico, dividido por una línea invisible. El doctor debió sentir el cambio en el ambiente. Dejó de limpiar la herida y nos miró. Sus ojos suplicaban. Estoy bien, se los juro, no siento nada. Es superficial, no me va a pasar nada, insistió, su voz perdiendo fuerza con cada palabra. Intentó sonreír, pero fue una mueca terrible, un gesto de puro terror. Empezó a bajarse la manga, como si ocultar la herida pudiera hacerla desaparecer, como si pudiera borrar la verdad de los ojos de todos los que lo rodeábamos. Pero era demasiado tarde. La sentencia ya estaba en el aire. Fue entonces cuando Pops actuó. No se movió, no levantó la voz. Simplemente dejó de mirar al doctor y me miró a mí. Su rostro, arrugado por décadas de estar en esquinas de ring, estaba impasible. Pero sus ojos me lo dijeron todo. Me estaban transfiriendo la carga. Él era el entrenador, el mentor, la figura paterna. Pero en este nuevo mundo, el luchador, el campeón, era el líder, la fuerza bruta, la capacidad de tomar decisiones difíciles bajo presión. Ese era mi papel ahora. Y la primera decisión era la más imposible de todas. El peso de sus miradas fue aplastante. No solo la de Pops, Javi, Marco, Sofía, todos me miraban, esperando. ¿Qué iba a hacer el campeón? El hombre que debía ser el más fuerte. El doctor Arnaldo también me miraba, suplicando en silencio. Era un buen hombre. Nos había atendido a mí y a otros luchadores durante años. Me había cosido cortes, me había vendado las manos. Era parte de nuestra pequeña y disfuncional familia del gimnasio. Y ahora, su vida estaba en mis manos, que temblaban ligeramente, no por el cansancio, sino por el peso de la elección. Mi mente era un torbellino. Expulsarlo era una sentencia de muerte. Allá afuera, el infierno estaba en pleno apogeo. Lo destrozarían en segundos. Sería un asesinato, mi asesinato. Pero permitir que se quedara. El riesgo era incalculable. Si se transformaba aquí dentro, en este espacio cerrado, estábamos todos muertos. No tendríamos a dónde correr. Nos cazaría uno por uno en nuestra propia fortaleza. La vida de un hombre bueno contra la vida de los otros 5. Las matemáticas eran brutales, inhumanas, y la ecuación tenía que resolverla yo. El aire en mis pulmones se sentía denso, pesado como el plomo. Cada gemido de los infectados fuera de la jaula era un recordatorio de lo que estaba en juego. Miré al doctor, vi el sudor en su frente. ¿Era por el calor, por el miedo, o era el principio de la fiebre? Cada pequeño tic, cada respiración agitada, se convertía en una prueba en su contra. La paranoia se deslizó en mi mente como veneno. ¿Cuánto tiempo teníamos? Minutos, horas. Y si ya era demasiado tarde. El silencio dentro de la jaula era un grito ensordecedor. Pops no apartó la mirada de mí. Era una prueba.
La pelea por el título había terminado, pero esta era la verdadera pelea de campeonato. No se trataba de fuerza o técnica, se trataba de hasta dónde estaba dispuesto a llegar para que mi gente sobreviviera. Se trataba de qué pedazo de mi alma estaba dispuesto a cortar y desechar para ver el amanecer. El rostro suplicante del Dr. Arnaldo se superponía con la visión del rostro vacío de O'Connell. Dos caras del mismo apocalipsis, una pidiendo piedad, la otra ofreciendo solo muerte. El olor dentro de la jaula era una mezcla nauseabunda: sudor, miedo, sangre y el olor metálico de la propia jaula. Mis músculos, que habían estado ardiendo por el esfuerzo, ahora se sentían helados. Un escalofrío recorrió mi espalda, a pesar del calor sofocante. Las luces rojas de emergencia parpadeaban a un ritmo lento y constante, como el latido de un corazón moribundo. Cada parpadeo iluminaba los rostros de mi equipo, sus ojos fijos en mí, llenos de una mezcla de miedo y una confianza que yo no sentía merecer en absoluto. Podía sentir el pulso martillando en mis sienes, un tambor sordo que ahogaba casi por completo los gemidos del exterior. Cada segundo que pasaba en silencio, la tensión se volvía más y más insoportable. Era un cable a punto de romperse. Si lo echábamos, ¿cómo lo haríamos? Abrir la puerta, empujarlo y cerrarla rápidamente. El riesgo de que uno de ellos entrara en el proceso era enorme, y la idea de poner mis manos sobre él, de forzarlo a salir hacia una muerte segura. Mi estómago se contrajo violentamente. Miré mis manos. Estaban hinchadas por la pelea, los nudillos raspados y ensangrentados. Habían sido entrenadas para pelear dentro de unas reglas, para dañar, pero no para matar. Ahora, me pedían que las usara para condenar a un hombre. La ironía era cruel. El lugar que debía ser el escenario de mi mayor triunfo se había convertido en una sala de tribunal improvisada, y yo era el juez, el jurado y potencialmente el verdugo. La victoria y la derrota habían adquirido un significado completamente nuevo y monstruoso. Sofía sollozó en voz baja, un sonido agudo que cortó la tensión por un instante. Se tapó la boca con las manos, sus ojos grandes y llenos de terror. Su miedo era palpable y era contagioso. Me recordó que mi decisión no solo me afectaba a mí, afectaba a todos, a Javi, a Marco, que eran casi como hermanos para mí, a Pops, que había invertido su vida en mí, y a ella, una chica que solo estaba haciendo su trabajo y quedó atrapada en esta pesadilla. La responsabilidad era un peso físico sobre mis hombros. Cerré los ojos por un segundo, tratando de pensar, pero no había pensamientos claros, solo imágenes caóticas. El rostro de O'Connell, vacío, los dedos arañando la reja, el rasguño rojo en el brazo del doctor, el rostro severo de Pops, las lágrimas de Sofía. Era un collage de horror. No había una opción correcta, solo había una opción terrible y otra potencialmente catastrófica. Abrí los ojos y me encontré de nuevo con la mirada del doctor. La esperanza en sus ojos comenzaba a desvanecerse, reemplazada por una resignación aterradora. El sonido de los golpes contra la jaula se intensificó. Un nuevo grupo de ellos debió haber encontrado nuestro refugio. El metal vibraba con más fuerza, y la estructura entera pareció gemir bajo la presión. Era un recordatorio constante de que el tiempo se estaba acabando. No podíamos quedarnos paralizados por la indecisión. Una decisión, cualquier decisión, era mejor que no hacer nada y esperar a que el destino eligiera por nosotros. Y el destino, en este nuevo mundo, no parecía tener piedad por nadie. Tragué saliva. Mi garganta estaba seca como el papel de lija. El sabor a bilis subió por mi esófago. Me obligué a mirar a cada uno de los miembros de mi grupo. Javi y Marco asintieron levemente, sus rostros sombríos. Me estaban dando su confianza, sin importar cuál fuera la elección. Sofía se escondió detrás de Javi, incapaz de mirar. Y Pops simplemente esperaba. Su expresión nunca cambió. Él sabía que yo tenía que hacer esto. Tenía que convertirme en el hombre que este mundo necesitaba que fuera, no el que yo quería ser. Mi mirada se posó de nuevo en el doctor Arnaldo. Estaba temblando visiblemente ahora. «Por favor, Román, tengo hijos», susurró, y su voz se quebró.
Esas dos palabras, tengo hijos, fueron como un puñetazo directo al estómago, más duro que cualquiera que O'Connell me hubiera lanzado. Me rompieron por dentro, porque sabía que Javi también tenía una hermana pequeña, y Marco cuidaba de su madre enferma, y yo no tenía a nadie, lo que hacía que sus vidas fueran infinitamente más valiosas que la mía. Levanté una mano, un gesto que pedía silencio, aunque nadie estaba hablando. El temblor en mis dedos era incontrolable. Abrí la boca para hablar, para pronunciar la sentencia, pero las palabras no salieron. Un nudo en mi garganta me lo impedía. Todo el entrenamiento, toda la disciplina para controlar mi cuerpo, mi respiración, mi ritmo cardíaco bajo presión, todo se había ido. Era solo un hombre asustado, a punto de cometer un acto monstruoso para poder sobrevivir un día más. El metal de la jaula sigue vibrando contra mi espalda mientras grabo esto. El doctor está sentado en la esquina opuesta, lo más lejos posible de nosotros, envuelto en un silencio de muerte. La decisión que tomé hace unas horas todavía me quema en la garganta. La pregunta de Pops sigue resonando en mi cabeza, no con palabras, sino con esa mirada de granito. Y yo sigo aquí, el campeón, preguntándome si el monstruo más grande está fuera de esta jaula, o si lo acabamos de crear aquí dentro. Y si ese monstruo soy yo. Mi decisión no fue una explosión, sino un susurro pesado en el aire ya denso. Se queda, dije, y mi propia voz me sonó extraña, lejana. Se queda, pero en esa esquina. No se acerca a nosotros, y nosotros no nos acercamos a él. Señalé con la barbilla la esquina azul, la que había sido de O'Connell. Le damos una botella de agua. Es todo. Si cambia, yo me encargo. La promesa final flotó entre nosotros, fría y absoluta. Nadie lo cuestionó. Pops me dio un asentimiento casi imperceptible, un gesto que decía, es tu decisión, chico. Vive con ella. La reacción del doctor Arnaldo fue terrible de presenciar. Primero, una oleada de alivio tan abrumadora que sus piernas flaquearon, y tuvo que apoyarse en la reja para no caer. Su cuerpo entero se sacudió, pero justo después vino la vergüenza de ser un paria, un peligro andante. Tropezó hasta la esquina designada, sentándose en el suelo como un prisionero. Javi cogió una botella de agua, la abrió y la rodó con cuidado por la lona hasta él. Arnaldo ni siquiera le devolvió la mirada en señal de gratitud. Simplemente la agarró y se encogió, haciéndose lo más pequeño posible. Las siguientes horas se alargaron como un desierto sin fin. La adrenalina que nos había mantenido en pie se agotó, dejando atrás un cansancio tan profundo que parecía haberse instalado en mis huesos. Mis músculos, que antes ardían, ahora eran solo masas adoloridas y pesadas. Mis párpados pesaban como plomo, y el suelo de la lona, manchado de sudor y ahora de miedo, parecía la cama más acogedora del mundo. Pero nadie dormía. Nadie se atrevía a cerrar los ojos más de unos segundos. Nuestra vigilia era constante, compartida entre la amenaza exterior y la bomba de tiempo que teníamos dentro. La sed se convirtió en una tortura. Tenía la boca pastosa, la garganta como papel de lija. Cada vez que mis ojos se posaban en los cubos de plástico que antes contenían hielo para mis heridas, ahora vacíos, sentía una punzada de desesperación. Nos quedaban unas pocas botellas de agua, pero debíamos racionarlas. El estómago vacío me roía por dentro, un nudo hueco que me recordaba que la fuerza que me quedaba era finita. Miré a los demás. Todos estaban igual, sus rostros pálidos y tirantes bajo la luz roja, sus cuerpos encorvados por la fatiga y el hambre. Éramos un cuadro de supervivientes miserables. El silencio en la jaula era una criatura viva, un silencio tenso, roto solo por el sonido constante y enloquecedor de los arañazos y gemidos del exterior, y por nuestra propia respiración contenida. La mayor parte del tiempo, nuestros ojos estaban fijos en el doctor Arnaldo. Cada tos seca que salía de su garganta nos hacía sobresaltar. Cada escalofrío que recorría su cuerpo era analizado en busca de señales. Él mismo parecía aterrorizado de su propio cuerpo, observando sus manos como si pudieran volverse en su contra en cualquier momento. Estábamos atrapados juntos, pero una distancia insalvable los separaba de nosotros.
El tiempo pasaba, marcado no por un reloj, sino por el movimiento de las sombras y el cambio en la intensidad de los sonidos del exterior. A veces, la presión contra la jaula disminuía, como si la horda hubiera encontrado algo más interesante. En esos momentos, una pequeña y frágil esperanza se atrevía a nacer, pero luego la presión volvía, a veces más fuerte que antes, y el sonido metálico de los cuerpos golpeando la reja nos recordaba la precariedad de nuestra fortaleza. Nuestra existencia se había reducido a esto, una tensa espera en un cercado de acero. Fue durante uno de esos picos de actividad cuando escuchamos un sonido nuevo. No venía de los infectados, venía de la propia jaula. Un gemido metálico, agudo y prolongado, seguido de un chasquido seco que hizo vibrar toda la estructura. Venía de la puerta. El cerrojo, sobrecargado por horas de presión incesante, estaba cediendo. Todos nuestros ojos se volvieron hacia allí. Vimos la pequeña puerta de metal doblarse ligeramente hacia adentro, una grieta de milímetros abriéndose. Los dedos del otro lado parecieron sentir la debilidad al instante, concentrándose en ese punto. «Mierda», siseó Javi, su voz ronca por el desuso. El pánico regresó, fresco y eléctrico. La barricada con los bancos ya no era suficiente. La integridad misma de la puerta estaba comprometida. Si esa puerta cedía, estábamos acabados. La horda entraría como una inundación, y no tendríamos a dónde huir. Nuestro refugio seguro estaba a punto de convertirse en nuestra tumba. Pops ya estaba evaluando la situación, sus ojos expertos examinando el metal doblado, su mente trabajando febrilmente en busca de una solución que no existía. La cinta de mis guantes, dije de repente. La idea nació de la desesperación. Javi, Marco, en mi bolsa, traed todos los rollos de cinta que encontréis. Rápido. Era una solución patética, una tirita para una herida mortal, pero era lo único que teníamos. Los dos rebuscaron frenéticamente en mi bolsa de gimnasio, sacando los rollos de cinta adhesiva blanca y negra que usábamos para vendar las manos. Sofía, superando su miedo, cogió el móvil de Marco, que aún tenía algo de batería, y encendió la linterna, apuntando el tembloroso haz de luz hacia la puerta dañada. El trabajo fue desesperado y peligroso. Tuve que tumbarme en el suelo, con la cara a centímetros de la puerta, mientras los dedos de los infectados se agitaban al otro lado, arañando el aire. El olor que venía de esa pequeña abertura era pútrido, un hedor a carne podrida y enfermedad que me revolvía el estómago. Con las manos temblorosas, empecé a pasar la cinta alrededor del cerrojo y del poste de la jaula, intentando crear una abrazadera improvisada. Javi y Marco presionaban la puerta con todo su peso para mantenerla cerrada mientras yo trabajaba. «Enróllala sobre sí misma. Crea una cuerda. Será más fuerte», dijo una voz débil desde la esquina. Era el doctor Arnaldo. Todos levantamos la cabeza para mirarle. Seguía encogido, pero sus ojos estaban fijos en nuestra tarea. Era un último destello del hombre que fue, el médico, el solucionador de problemas. Tenía razón. Una sola tira de cinta no haría nada, pero varias tiras torcidas juntas podrían tener la fuerza de una cuerda delgada. Fue un extraño momento de camaradería, un agridulce recordatorio de que todavía estaba con nosotros, aunque ya estuviera condenado. Seguí su consejo, mis manos trabajando febrilmente, torciendo las tiras de cinta hasta formar una soga gruesa y pegajosa. Le di vueltas y más vueltas alrededor de la puerta y el poste, tirando con toda mi fuerza hasta que mis músculos gritaron en protesta. El arreglo improvisado parecía ridículamente frágil, pero el gemido del metal cesó. La puerta aguantó. Retrocedimos, jadeantes, nuestros cuerpos cubiertos por una nueva capa de sudor frío. Habíamos comprado más tiempo, pero el precio de ese tiempo estaba a punto de ser cobrado. Mientras nos recuperábamos, el sonido de la esquina cambió. No era una tos. Era un gemido bajo y gutural, un sonido que no parecía humano. Todos nos giramos lentamente, como uno solo, hacia el doctor Arnaldo. La botella de agua yacía a su lado, vacía. Su cuerpo estaba siendo sacudido por un temblor violento, incontrolable. Estaba de rodillas, con las manos en la cabeza, como si intentara contener algo que explotaba desde dentro.
La luz de la linterna del móvil captó su rostro y se nos heló la sangre. Su piel había adquirido un tono pálido y grisáceo, estirada sobre los huesos de su cara. Las venas de su cuello y frente estaban hinchadas, oscuras contra su piel pálida. Sus ojos, que momentos antes habían mostrado un atisbo de humanidad, ahora se estaban volviendo vidriosos. Perdían el foco, el color, la vida. Se estaban convirtiendo en las mismas cuencas lechosas y vacías que había visto en los ojos de O'Connell. El sonido que salía de su garganta ya no contenía palabras, solo un gruñido animal de dolor y confusión. «Román», susurró Pops a mi lado, su voz tensa y urgente. No era una orden, era una advertencia, la promesa que yo había hecho. Yo me encargo. La hora había llegado. Nuestro tiempo de cuarentena, nuestra apuesta misericordiosa, había fracasado catastróficamente. El monstruo ya no estaba en la puerta. Estaba aquí dentro con nosotros. Estaba naciendo ante nuestros ojos, y nosotros éramos su primera comida. Sofía soltó un pequeño grito ahogado, retrocediendo hasta quedar presionada contra la espalda de Javi. La transformación fue rápida. El cuerpo del doctor Arnaldo se arqueó hacia atrás con una violencia inhumana, su columna vertebral crujiendo audiblemente. Luego se desplomó hacia adelante, aterrizando a 4 patas como un animal. Su cabeza se levantó lentamente. El rostro ya no era el del doctor Arnaldo. Era una máscara de furia ciega y hambre. Sus labios estaban replegados, mostrando los dientes manchados de sangre donde se había mordido. Y entonces, sus ojos, ahora completamente blancos, se fijaron en nosotros. No en mí, ni en Pops. Se fijaron en Sofía. Se movió, rápido, inhumanamente rápido. Se lanzó a través de la lona, no corriendo, sino en una carrera grotesca y reptante. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera procesar el horror. No hubo tiempo para pensar, para dudar. Lo intercepté a mitad de camino, mi cuerpo chocando con el suyo con un impacto sordo. Caímos al suelo en un amasijo de miembros. Su fuerza era increíble, febril y errática. No era la fuerza entrenada de un luchador, sino el poder bruto y espasmódico de un animal rabioso. Sus uñas se clavaron en mis brazos, rasgando mi piel. Su cara estaba a centímetros de la mía. Su aliento era un hedor a muerte y enfermedad. Su boca se abrió, la mandíbula chasqueando, intentando alcanzar mi cuello, mi cara. Lo empujé hacia atrás, usando todo mi peso, toda mi técnica de lucha en el suelo para controlarlo. Pero no era un combate. No había técnica para esto. Sus miembros se torcían en ángulos equivocados. Su cuerpo no respondía al dolor o a la presión como lo haría un ser humano. Conseguí girarlo, poniéndome encima de él, presionando su cuerpo contra la lona. Se debatía debajo de mí como un pez fuera del agua, sus gemidos convertidos en agudos gruñidos. Mis rodillas sujetaron sus brazos, mis manos fueron a su cuello. Fue puro instinto, la única forma de detenerlo. Mis manos, las mismas que habían sido vendadas para una pelea por el título, se cerraron alrededor de su garganta. La sensación de su piel fría y húmeda bajo mis dedos era repugnante. Siguió luchando. Su fuerza era asombrosa. Mis manos, a pesar de estar entrenadas y fuertes, apenas podían mantener el agarre. Sus ojos blancos y vacíos me miraban sin verme. No era Arnaldo. Era solo una cosa, una marioneta rota movida por un hambre primaria. Tuve que empujar hacia abajo con todo el peso de mi cuerpo, usando mi estructura contra su fuerza frenética. El sonido del aire luchando por salir de sus pulmones era un silbido horrible en el silencio de la jaula. Sentí el momento en que la lucha lo abandonó. No fue un desvanecimiento, como en un estrangulamiento deportivo. Fue una detención, como apagar un interruptor. Su cuerpo se quedó flácido debajo de mí. Sus miembros espasmódicos se relajaron. Los gruñidos cesaron. Seguí sujetando durante unos segundos más, mi corazón latiendo salvajemente en mi pecho, el sonido de mi propia sangre rugiendo en mis oídos. Luego, lentamente, lo solté. Su cuerpo yacía inmóvil en la lona. El silencio que siguió fue el más pesado que he conocido. Era un silencio absoluto.
profundo, que ni los constantes gemidos del exterior podían penetrar. Me quedé allí, de rodillas, sobre el cuerpo del hombre al que había prometido proteger y que acababa de matar con mis propias manos. El aire en mis pulmones ardía. Mi visión era un borrón. Lentamente me puse en pie, mi cuerpo temblando incontrolablemente. Di un paso atrás, alejándome del cuerpo. Miré a los demás. Sus caras eran máscaras de conmoción y horror. Sofía lloraba en silencio sobre el hombro de Javi. Marco miraba el cuerpo en el suelo, su rostro pálido y enfermizo. Y Pops me estaba mirando a mí. Su expresión ya no era impenetrable. Había algo nuevo en ella, una mezcla de lástima, de respeto a regañadientes y quizás incluso de miedo. No estaba mirando a su luchador, estaba mirando a la criatura en la que acababa de convertirme para salvarlos. Bajé la vista hacia mis manos. Estaban rojas, no solo por mi propia sangre de los arañazos, sino con marcas oscuras de su cuello. No parecían mis manos, parecían las herramientas de un carnicero. La ironía me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Había ganado mi pelea, la pelea más importante de mi vida. Pero no me sentía como un campeón, me sentía como un monstruo, el monstruo que ahora necesitaban que fuera. El cuerpo del doctor Arnaldo yacía en medio de nuestra fortaleza, un testimonio silencioso de nuestra elección fallida. Ya no era una amenaza, pero su presencia era más aterradora que nunca. Era un recordatorio de en lo que cada uno de nosotros podría convertirse. Y era un recordatorio de lo que me había visto obligado a hacer. La línea entre proteger y matar se había vuelto peligrosamente delgada, y yo acababa de cruzarla de forma decisiva. El arreglo de la puerta parecía ahora una broma cruel. Habíamos logrado mantener a los monstruos fuera, solo para tener que lidiar con uno que creamos aquí dentro. La jaula ya no se sentía como un refugio, se sentía como una trampa aún más pequeña, ahora contaminada no solo por el miedo, sino por la muerte a manos de uno de los nuestros. El aire estaba viciado con el olor de nuestro fracaso. La fatiga, el hambre y la sed quedaron olvidadas, reemplazadas por un estado de shock entumecido. Nadie se movía, nadie hablaba. Simplemente nos quedamos en nuestras posiciones, como estatuas en un monumento a la desgracia. El cuerpo en el centro del octágono era el punto focal de todo nuestro terror y culpa. El hombre que había entrado con nosotros, uno de los nuestros, ahora era solo carne, y yo era el responsable. El peso de mi acción comenzó a asentarse sobre mis hombros. No fue una muerte limpia, fue un acto de violencia íntima y brutal. Podía sentir la textura de su piel bajo mis dedos, el crujido de sus cartílagos, el silencio final. Esas sensaciones estaban grabadas en mi memoria, tatuadas en mi alma. Cerré los ojos, pero la imagen estaba impresa en el reverso de mis párpados. Nunca me desharía de ella. ¿Qué hacemos ahora? La pregunta flotaba en el aire, sin ser pronunciada. ¿Qué haces con un cuerpo en un espacio cerrado cuando estás rodeado de caníbales? No podíamos simplemente dejarlo ahí. Era un riesgo para la salud, un recordatorio constante y macabro. Pero la alternativa, la idea de volver a tocar ese cuerpo, de moverlo, era nauseabunda. Nuestra situación había pasado de desesperada a grotesca. Los arañazos en la jaula continuaban, indiferentes al drama humano que se había desarrollado en el interior. Para ellos, solo éramos comida esperando. No sabían que nuestra pequeña tribu ya se estaba devorando a sí misma por dentro, de formas mucho más horribles que una simple mordedura. La supervivencia tenía un coste, y estaba empezando a comprender lo alto que era. Miré de nuevo a Pops. Apartó la vista de la mía y miró el cuerpo. Luego, de vuelta a mí. «Hiciste lo que tenías que hacer, Román», dijo, su voz baja y ronca. «Hiciste lo que ninguno de nosotros podía». Sus palabras no fueron un consuelo, fueron una confirmación de mi nuevo papel. Yo era el escudo, yo era el arma, yo era la mano que se ensuciaba para que las suyas pudieran permanecer limpias. Pero mis manos no se sentían limpias, se sentían permanentemente manchadas. La sangre se puede lavar, pero la sensación, el recuerdo, eso no se va. La lucha de MMA tenía reglas.
un árbitro para salvarte cuando estabas en problemas. Aquí no había reglas, no había árbitro, solo estaba la elección entre matar y ser matado, y yo había hecho mi elección. Me había convertido en un depredador para sobrevivir a otros depredadores. El móvil en la mano de Sofía parpadeó y se apagó, la batería finalmente agotada. Nos sumergimos de nuevo en la penumbra roja y palpitante de las luces de emergencia. La oscuridad pareció profundizarse, haciendo la jaula aún más pequeña, más claustrofóbica. Ahora, el cuerpo en el suelo era solo una silueta oscura, una forma que nuestra mente rellenaba con los detalles horribles que acabábamos de presenciar. El grupo comenzó a moverse, alejándose instintivamente lo más posible de la silueta en el suelo. Acabamos todos acurrucados en una sola esquina de la jaula, la esquina que había sido la mía durante la pelea, un círculo de miedo y desconfianza. Aunque estábamos juntos, la distancia entre nosotros parecía haber crecido, porque ahora sabían de lo que era capaz. Y, para ser sincero, yo también acababa de descubrirlo. Tenía la garganta en carne viva. Necesitaba beber agua, pero no me atrevía a pedirla. No me atrevía a romper el silencio de nuevo. Simplemente me senté, apoyando la espalda en la reja, el metal frío mordiéndome la piel a través de la camiseta rota. Cerré los ojos y escuché el sonido de la horda afuera. Por primera vez no me pareció tan aterrador como el silencio que teníamos aquí dentro. El cansancio regresó con fuerza, un peso aplastante. Mi cuerpo anhelaba el descanso, pero mi mente era una carrera de caballos salvajes. Las imágenes de la transformación del Dr. Arnaldo, de la pelea, de su rostro vacío, se repetían en un bucle infinito. Cada detalle era nítido y vívido. Era el guardián de una película de terror privada que nunca dejaría de proyectarse en mi cabeza. La pregunta ahora era, ¿qué sigue? Hemos sobrevivido a la noche, quizás, pero ¿a qué coste? Ahora somos 5 personas atrapadas en una jaula con un cadáver, rodeadas por un ejército de muertos, y su líder es un hombre que acaba de descubrir que puede matar a sangre fría. La victoria de esta noche se siente exactamente como una derrota de la que quizás nunca nos recuperemos. Pops se sentó a mi lado, manteniendo una pequeña distancia. No dijo nada. Simplemente puso una mano en mi hombro, un toque pesado y firme. Fue el primer contacto humano que tuve desde la lucha con Arnaldo. El gesto no ofreció perdón, ni consuelo. Ofreció algo más simple y quizás más importante: solidaridad. Un reconocimiento silencioso de que estábamos juntos en esto, por muy feo que se pusiera. Apreté los puños, sintiendo el dolor en mis nudillos. El dolor era real, era familiar. Me anclé a él. Era lo único que todavía tenía sentido en este mundo al revés. Yo era un luchador, eso sabía hacerlo, pero la arena había cambiado, y los oponentes también, y la batalla más grande, me di cuenta en ese momento, no sería contra los monstruos de fuera, sería contra el monstruo en el que podría tener que convertirme para seguir luchando. La luz roja palpitaba. El sonido de los arañazos era nuestra nueva nana. El cuerpo en el suelo era nuestro nuevo compañero de cuarto. Y yo era su guardián. Miré al techo oscuro de la arena, a las luces lejanas que ya no brillaban. El cinturón de campeón parecía una broma lejana, un artefacto de un mundo que ya no existía. Mi premio esta noche fue la supervivencia, y sabía a cenizas en mi boca. El cuerpo de Arnaldo en la lona era un ancla, reteniéndonos en el horror del momento. El shock era una niebla espesa, pero Pops la cortó con su voz, que sonaba como grava. Chico, no podemos dejarlo ahí. No era una sugerencia, era un hecho. Dejarlo en medio de nuestro único espacio vital era impensable. Era una invitación a la enfermedad, a la locura. La peste que lo había consumido ahora podía filtrarse en nosotros de otras maneras. Teníamos que moverlo. La idea de volver a tocarlo me revolvió las entrañas, pero la lógica de Pops era tan fría y dura como el acero de la jaula. La tarea recayó sobre mí y Marco. Javi se quedó con Sofía, protegiéndola de la visión, aunque dudo que alguna vez pudiera borrarla de su mente. Pops supervisaba, su rostro una máscara de pragmatismo forzado.
Acercarme de nuevo al cuerpo fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Estaba rígido, frío. El peso muerto de un hombre es algo antinatural. No responde, no se equilibra, es solo carga. Lo agarramos por los brazos y las piernas. El contacto de su piel helada, un choque eléctrico a través de mis manos. El sonido que hizo al ser arrastrado por la lona fue un susurro seco y espantoso. Lo llevamos a la esquina más alejada, el rincón azul que había sido su cuarentena, y ahora era su tumba improvisada. Lo dejamos allí con toda la delicadeza que nuestro horror nos permitió. Pops nos lanzó una sudadera oscura de mi bolsa de deporte. «Cúbrelo», ordenó. La desplegué y la dejé caer sobre su forma, ocultando el rostro, ocultando la evidencia de lo que había sucedido. Pero no se podía ocultar. La forma de un hombre seguía allí, una loma oscura en la esquina de nuestra prisión que gritaba nuestro fracaso y mi brutalidad. Con el cuerpo apartado, un nuevo tipo de quietud se apoderó de nosotros. Una quietud de agotamiento absoluto, mental y físico. Nos sentamos apoyados en la reja, un pequeño grupo de náufragos en una isla de lona. Las horas pasaron en un silencio casi total, cada uno perdido en su propia pesadilla interna. Observé el lento paso del tiempo a través de los altos ventanales de la arena. La oscuridad del exterior comenzó a ceder, reemplazada por un gris pálido y enfermizo. El amanecer estaba llegando. Un nuevo día que no habíamos pedido y para el que no estábamos preparados. Y con la primera luz pálida, algo extraño sucedió. El ruido del exterior cambió. La presión constante contra la jaula disminuyó. Los gemidos y gruñidos, que habían sido una cacofonía constante y agresiva, se volvieron más esporádicos, más débiles. Me puse de pie, mis músculos protestando, y me pegué a la reja para mirar. La horda se estaba dispersando. No huían, simplemente se iban. Se alejaban de la jaula, caminando sin rumbo hacia las salidas, hacia los pasillos, como si un interruptor se hubiera apagado en sus cerebros vacíos. «¿Qué está pasando?», susurró Sofía, su voz temblorosa. Nadie tenía una respuesta. Les afectaba la luz del sol. Era un ciclo, o algo más los estaba llamando. El fenómeno era inexplicable y aterrador en su propia extrañeza, pero también significaba una cosa, una oportunidad, una ventana. Pops lo vio en el mismo instante que yo. Sus ojos se encontraron con los míos por encima de las cabezas de los demás, y en ellos vi la chispa de un plan desesperado. «Es ahora o nunca, chico», murmuró, su voz apenas audible. «Tenemos que salir de aquí». La idea de dejar la relativa seguridad de la jaula era aterradora. Había sido nuestra fortaleza, nuestro capullo de acero. Pero Pops tenía razón. No teníamos agua, no teníamos comida. La próxima vez que la horda volviera, podríamos no tener la fuerza para resistir. Quedarse aquí era una muerte lenta. Salir era arriesgarse a una muerte rápida, pero también era la única oportunidad de vida. «Preparaos», dije, y mi voz sonó más segura de lo que me sentía. «Nos vamos, ya». La preparación fue un ritual frenético y silencioso. Nos armamos con las pocas herramientas de nuestra supervivencia. Marco y Javi rompieron las patas de los taburetes de metal, creando porras toscas. Yo me quedé con mis puños, la única arma que realmente sabía usar. Usamos los últimos restos de cinta adhesiva para asegurar trozos de tela acolchada alrededor de nuestros antebrazos, una protección irrisoria contra las mordeduras. Cada uno de nosotros cogió una botella de agua vacía, no para beber, sino como un arma ligera, algo que lanzar para crear una distracción. Deshacer nuestra reparación en la puerta fue un acto de fe y terror. Con cuidado, corté la cuerda de cinta adhesiva que había creado. El sonido de la cinta al rasgarse fue ensordecedor en el silencio. Cuando la puerta quedó libre, la empujé lentamente. El chirrido del metal me heló la sangre. El aire del exterior olía a sangre vieja y a polvo. La arena ya no estaba llena de una marea de cuerpos, pero estaba lejos de estar vacía. El suelo estaba cubierto de cadáveres, y entre ellos, algunas figuras se movían lentamente, rezagados de la gran horda. Salimos de la jaula uno por uno, como recién nacidos entrando en un mundo hostil. El suelo de la arena estaba pegajoso bajo mis pies.
El silencio era casi peor que el ruido. Cada paso era medido, cada respiración contenida. Nos movíamos en una formación apretada, yo en la delantera, Pops cubriendo la retaguardia. Teníamos que cruzar todo el suelo de la arena para llegar a un pasillo de servicio que Pops conocía, una ruta que, con suerte, nos llevaría fuera del edificio principal sin tener que pasar por los vestíbulos principales. El camino era un campo de minas. Algunos cuerpos yacían inmóviles, pero otros se retorcían débilmente, durmientes, que podían despertar en cualquier momento. Un pie mal colocado, un ruido demasiado fuerte, y podríamos tener a una docena de ellos encima. Pasamos junto al lugar donde O'Connell había caído. Apenas quedaba nada reconocible de él. Aparté la vista, la bilis subiendo por mi garganta. Tenía que mantenerme concentrado. Mi única tarea era llevar a mi gente a través de este matadero. El peligro llegó de repente. Un infectado que habíamos dado por muerto, tirado boca abajo, giró de repente y agarró el tobillo de Sofía. Ella ahogó un grito. Su rostro se contrajo en puro terror. No hubo tiempo para pensar. Me di la vuelta y le di una patada en la cabeza a la criatura con la fuerza de un golpe de gracia. El cráneo se rompió con un crujido húmedo y repugnante. El cuerpo se quedó inerte. El acto fue rápido, eficiente y brutal. Javi ayudó a Sofía a levantarse, y seguimos moviéndonos, el eco de ese crujido resonando en mis oídos. Finalmente, llegamos a la puerta del pasillo de servicio. Estaba cerrada pero no con llave. Pops la abrió lentamente, revelando un corredor largo y oscuro, sumido en una negrura casi total. Entramos rápidamente, cerrando la pesada puerta de metal detrás de nosotros y atrancándola con el cuerpo de una papelera de metal. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, estábamos en un espacio cerrado que no estaba rodeado de muertos visibles. El alivio fue tan intenso que casi me dobló las rodillas. Nos apoyamos contra la pared fría del pasillo, intentando recuperar el aliento. El silencio aquí era diferente. Era profundo, subterráneo. No había luces de emergencia, solo la oscuridad absoluta. «Lo logramos», jadeó Marco, su voz temblando. «¿Y ahora qué, Pops?» El plan había sido salir de la arena. Nunca habíamos pensado más allá de eso. Estábamos vivos, pero estábamos perdidos en las entrañas de un edificio muerto, sin saber a dónde ir. Fue entonces cuando lo oímos. Un sonido nuevo. No venía de la arena detrás de nosotros. Venía de más adelante, del fondo del pasillo oscuro. No era un gemido, no era un gruñido. Era un sonido rítmico, metódico. Un golpe sordo y pesado. Boom, boom, boom. Lento, deliberado, incesante. Como si alguien, o algo, estuviera golpeando una pared con un objeto pesado, una y otra vez, con una paciencia infinita. El sonido hizo que el vello de mi nuca se erizara. Era más perturbador que cualquier grito. Nos quedamos congelados, escuchando. El sonido no paraba. Pum, pum, pum. Hacía eco en el pasillo estrecho, pareciendo venir de todas partes y de ninguna a la vez. ¿Era un superviviente? ¿Alguien tratando de abrirse paso? ¿O era un nuevo tipo de infectado? Uno con la inteligencia suficiente para usar una herramienta, para intentar derribar una puerta metódicamente. La ambigüedad era una tortura. El alivio que habíamos sentido se evaporó, reemplazado por un nuevo tipo de pavor, más frío y cerebral. Miré a mi pequeño grupo. Sus rostros, apenas visibles en la penumbra, estaban vueltos hacia mí. La misma pregunta en todos sus ojos. ¿Qué hacemos? Me había convertido en su líder, su protector, su monstruo personal. Los había sacado de la jaula, solo para llevarlos a un laberinto oscuro con un nuevo minotauro desconocido esperando al final. Me erguí, mis puños apretados a mis costados. Me puse delante de ellos, protegiéndolos con mi cuerpo, y miré hacia la oscuridad de donde venía el sonido. La pelea no había terminado, ni de lejos. Solo habíamos salido del primer asalto. El octágono había sido un infierno que conocíamos, con reglas que habíamos aprendido a la fuerza. Este pasillo oscuro, con su eco metódico, era un territorio desconocido, un nuevo nivel del infierno. Sentí el peso de sus vidas sobre mis hombros, un peso más pesado que cualquier cinturón de campeón. El miedo seguía ahí,
un nudo helado en mi estómago, pero debajo de él algo más estaba creciendo, una resignación sombría y dura como el acero. Este era mi nuevo combate por el título, y el próximo asalto estaba a punto de comenzar.